Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, y bienvenidos, hermanos todos, a celebrar la Cena del Señor, a celebrar la Eucaristía, que siempre es real. La Eucaristía no es virtual, se celebra siempre porque es el Señor el primero, que Él es el único y verdadero pontífice, el sacerdote, los demás somos instrumentos nada más. Pero sí es importante darnos cuenta de que la tenemos que celebrar aquellos que se conectan con nosotros en forma real. Así que hay que poner en acto nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a Jesús, para que así tenga más fruto para nuestra vida espiritual y también para nuestros hermanos por los cuales queremos orar. Esta noche vamos a ofrecer la misa por el eterno descanso de Pedro Bienvenido Cruz Gavilán. Pedro Bienvenido Cruz Gavilán en su primer mes de fallecimiento. Lo ofrecen esposa e hijos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, la presencia viva de Jesús y el amor de su Espíritu estén siempre con ustedes. Comencemos, queridos hermanos, pidiéndole al Señor sincera y humildemente perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce hacia el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de los fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienza la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. ¿Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo abandonando los ídolos os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la venida de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que os libra del castigo futuro.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. De Cormeo en la gloria mía, unipoter Deus. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. No entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretextos de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros». Ay de vosotros, guías ciegos, que dejáis pasar y que juráis por el templo, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también juráis por el altar, jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jerica dicta dileantur nostra delicta. Queridos hermanos, recordando un poco lo que hemos pedido en la oración colecta, que tenía muchos datos y que tenía varias peticiones, pero se me ha quedado más en concreto esta: que nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Y yo he dicho, ¿cómo podemos ser alegres en medio de los dolores, en medio de la pandemia, en medio del sufrimiento de tantas familias que incluso no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos que han partido a la casa del Padre? Pues sí, hermanos, un cristiano tiene que ser incluso alegre en medio del dolor.
Claro que hay que definir muy bien lo que es la alegría. Por supuesto, la alegría no es estar carcajeando, la alegría no es estar en una discoteca bailando, la alegría verdadera es algo que está dentro del ser humano, es lo que hay en el corazón, eso es lo que te hace vivir alegre, porque la alegría es siempre fundada en la verdad y en el amor. Por eso la alegría puede ser muy fuerte, incluso aunque nadie se sonría, aunque eso no quiere decir que no tengamos que sonreír. Siempre una cara sonriente comunica más que una cara triste y seria. Pero si la alegría es virtud, la tristeza tendría que ser, no tendría que ser, es pecado cuando está también replegándose sobre sí mismo, porque indica de alguna manera egoísmo. Hacerse la víctima, por ejemplo, y estar siempre viendo lo negativo, viendo lo pesimista de la vida, etcétera, hermanos. Entonces, qué bueno pedirle al Señor que en nuestros corazones esté siempre firme la alegría por su gracia. Que la fuerza del Espíritu nos haga siempre estar alegres, que estar conformes con la voluntad de Dios, que nos ama siempre, siempre. Dios nunca nos deja, aunque pasemos por momentos difíciles. A Jesús nunca lo abandonó el Padre, y eso que estuvo en la cruz y sufrió como nadie, sino que lo resucitó al tercer día, dando vida a toda la humanidad que quiera creer en Él. Por eso, Jesús, danos la fuerza para vivir siempre firmes en la verdadera alegría y no en la alegría barata y en la alegría muchas veces insulsa que nos ofrece con frecuencia el mundo. Pasando al Evangelio diré una sola cosita. Los diversos hay que trae el evangelista San Mateo, posiblemente en aquel tiempo un poco exagerados, porque ya los cristianos, las comunidades cristianas estaban siendo perseguidas por los fariseos. Ya había ocurrido el famoso conciliábulo de Yamnia, donde los fariseos, el judaísmo oficial, había denostado y había despachado de las sinagogas a los cristianos, a los que llamaban con mucho desprecio los nazarenos. Entonces, la comunidad cristiana está sufriendo la persecución de los letrados, de los fariseos del judaísmo, y por eso algunas de las expresiones tal vez están un tanto hiperbólicamente exageradas. Pero es cierto que el Señor nos avisa a los de su tiempo y a nosotros que no caigamos en la hipocresía. En el fondo eso es lo importante, que seamos sinceramente humildes y que vivamos con las manos siempre abiertas, que no disimulemos lo que no somos y que no, por ejemplo, no usemos la mentira para encubrir nuestras debilidades. Es mucho mejor aceptarlas con paz, y si hay que manifestarlas, se manifiestan pidiendo perdón y pidiendo con humildad la disculpa justa y necesaria. Por eso, hermanos, que seamos también humildes, nos está pidiendo el Señor, y no hagamos tonterías diciendo lo que no conviene. Por otra parte, el juramento no es que sea malo. No, en lo que hemos leído hoy no se trata de denostar y de despreciar el Evangelio o decir que es algo malo. Lo que está mal es decir un juramento por lo que no es verdad, por la ofrenda que está en el altar y no por el altar. El juramento puede ser una acción buena si es que se hace con necesidad, con verdad y con justicia. A un servidor y a todos los sacerdotes hemos tenido también que jurar, hacer una profesión con juramento
de que queremos ser fieles al Señor, que queremos expresar siempre su doctrina, hacemos el juramento antimodernístico, etcétera, etcétera. Cuando hacemos la profesión solemne, también ante el Señor hacemos los votos con juramento, cuando hay necesidad y cuando es necesario, justo y con verdad. Lo malo es jurar con mentira, poniendo a Dios como testigo de una falsedad. Eso es una irreverencia muy grave. Bueno, lo importante entonces, hermanos, ser humildes y seguir siempre arraigados en la fe, en la esperanza y en la caridad, de la cual ya hablaba la carta a los tesalonicenses, que la escribió San Pablo por ahí por el año 50 y tantos, de la primitiva comunidad cristiana. O sea, es el primer documento del Nuevo Testamento, escrito antes que los Evangelios. Y ya nos habla Pablo ahí de muchas cosas bonitas, sobre todo que crezcamos en la fe, que tengamos esperanza, que el Señor vendrá cuando Él quiera y que nos encuentre siempre dispuestos. Que así sea. Oremos, hermanos, por nuestra Iglesia, por nuestra comunidad de creyentes, para que cada día seamos más hombres de fe y de alegría. Roguemos al Señor. Oremos por el Papa, por los obispos, por los pastores, para que sean siempre buenos pastores, que sepan conducir al rebaño de Dios por el camino del bien y de la paz. Roguemos al Señor. Y oremos también por nuestras autoridades, para que sean responsables de lo que dicen y de lo que hacen para el bien común del pueblo. Roguemos al Señor. Y oremos por el eterno descanso de nuestro hermano Pedro Bienvenido Cruz Gavilán, para que el Señor lo acoja en el reino de la gloria. Roguemos al Señor. Todo esto, Padre, te lo presentamos a ti por tu Hijo Jesús, que vive contigo en la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicio los dones de la caridad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque no necesitas nuestra alabanza
ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y nos están los cielos y la tierra. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Pedro Bienvenido Cruz Gavilán, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y siguiendo su divina enseñanza, sobre todo para que estemos siempre orando y no caer en la tentación, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Los que están conectados con nosotros en sus casas, dense la paz también unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el que entregó su vida por nuestra salvación y que viene a nuestro encuentro en cada Eucaristía para darnos la paz y la alegría. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodia mea. A ti
Démosle gracias a Jesús porque ha venido a estar con nosotros, nunca nos abandona, quiere siempre que le sigamos, porque eso es vivir para Él y llegar a la vida eterna, porque Dios nos la promete a todos los que seguimos a Jesús. Ahora les invito a hacer comunión espiritual diciendo conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Recemos a San José también, puesto que estamos en el año dedicado a honrarlo, una pequeña oración diciendo también conmigo mentalmente: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate propicio también, Padre, a todos nosotros, y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. ¿Podemos ir en paz? Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo niño